Deliberante de proyectos que tienen que ver, en un caso, con el aumento en el precio del transporte urbano de pasajeros, de Transpuntano y también de los taxis, la ratificación de la emergencia económica para el año próximo, además de unas modificaciones en la ordenanza tarifaria, en el proyecto de ordenanza tarifaria, que se había remitido también por parte del Poder Ejecutivo. La cuestión del precio en el transporte de pasajeros es una cuestión que repercute inmediatamente en la vida de todos, ¿no? Porque la mayor parte de la gente se moviliza, aún en esta etapa de pandemia, con la utilización del transporte público de pasajeros. Es cierto que hace largo tiempo que no había, largo tiempo es un año, que no había incremento en la tarifa de Transpuntano. Y ahora lo que se está anunciando es un incremento del orden del 59, casi del 60% en Transpuntano y del 25% en los taxis, en las tarifas nocturnas y diurnas y nocturnas. Tenemos comunicación con la concejal Celeste Aparicio, que pertenece al bloque de San Luis Unido, atienda poder hablar sobre Hola. la visión que tienen ellos precisamente de estas actualizaciones que ha requerido la municipalidad que se haga por parte del Consejo Deliberante en las tarifas de los colectivos y de los taxis. Celeste Aparicio, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Hola, muy buenos días para vos, para toda tu audiencia y el equipo que esté ahí. ¿Qué piensan ustedes del pedido de aumentos de tarifas para el transporte en San Luis? Bueno, nosotros ya lo habíamos visto que figuraba en el presupuesto cuando fue enviado aproximadamente hace un mes y medio, 2 meses desde el Ejecutivo Municipal, preveían un aumento del 33% en ese momento, a 33 pesos, perdón, y sacaba el boleto gratuito a jubilados y estudiantes, ya lo veníamos hablando, cuando tuvimos la reunión con los funcionarios nos lo manifestaron, también que era esa la voluntad de enviarlo, no habían dicho cuándo, pero bueno, finalmente ha entrado un aumento del 35%, que sería un impacto del 60%, pero también es muy importante que la gente sepa que se quita el boleto estudiantil, entonces si retomaran las clases el año que viene tenían que prever los 70 pesos por cada niño que tenga la familia que vaya a la escuela. Entonces, bueno, en ese estudio estamos, lo que tenemos que ha llegado es la ordenanza, digamos, pero no tiene el cuerpo el estudio de costos. Sabemos que en el día de hoy va a haber una reunión de la Comisión de Transporte, porque se reúne los días lunes, pero es feriado el lunes que viene, entonces se van a reunir hoy a las 10 de la mañana para evaluar eso, y es lo que queremos ver desde nuestro bloque, qué es lo que está en el expediente, por qué se llega a ese número tan elevado, si bien como vos decías, hace mucho tiempo que no se aumenta el boleto, tampoco se ha mejorado el servicio en ningún aspecto, que es algo que destacamos, que vino un intendente nuevo, que se quejó permanentemente del intendente anterior, que tampoco lo había podido solucionar, pero este intendente tampoco tiene un programa de transporte, pidió la emergencia en transporte de un año, ha tenido un año en época de pandemia, donde se podría haber trabajado recorridos, líneas y demás, no lo ha hecho, la única solución que ha encontrado es meterle la mano al bolsillo del vecino, como lo hace con el resto de las cuestiones, con los impuestos, con el estacionamiento medido, y lo que queremos ver es realmente por qué llega ese 60%, y desde nuestro bloque, como siempre, vamos a hacer un estudio real, ver si es posible ese aumento o proponer alguna modificación. Es verdad que puede haber un aumento, una variación, pero un 60% en esta situación económica que está viviendo la ciudad de San Luis con un servicio deficiente, es muy difícil de lograr consenso, ¿no? ¿Y qué actitud creen que va a seguir el oficialismo? Bueno, ha habido por parte de Temur y ya un anticipo de que lo encuentra muy razonable. Eh, eh, Respecto de, digamos, de las actitudes que sabía tener el ahora oficialismo cuando estaba en la oposición respecto de los aumentos en las tarifas, ¿no? Y sí, la posición que van a tener es la oportunista como han tenido a lo largo de la historia. Siempre que se ha tratado un aumento, ya haya sido el de los taxis o el de los colectivos, se han abstenido, no han faltado, no han dado quórum, nunca se ha tratado responsablemente, sentando y viendo el estudio de costos. Sí, desde nuestro blog hemos propuesto, hemos acompañado medidas, me acuerdo que en algún momento, y creo que el último pedido que se hizo era de 45 pesos, se aprobó el de 22,
Bueno, la realidad es que siempre hemos sido muy responsables, pero desde el otro oficialismo veremos, hoy que se encuentran en la vereda de enfrente, cuál es la actitud. Entiendo que hay voluntad de por lo menos hoy juntarse y ver el boleto colectivo. También entiendo que van a recibir a las asociaciones de taxis en el día de hoy a las 10 de la mañana y bueno, a la espera del despacho que se pueda omitir. Hiciste una observación que me pareció interesante. Dijiste que no se ha aprovechado la época de la pandemia para hacer un reestudio y una redefinición de los recorridos, de los distintos recorridos de las líneas, que es una cuestión pendiente y es un tema que siempre se viene sosteniendo que debería modificarse para hacerlo más eficiente. Efectivamente, nada se ha hecho respecto de este tema, ni aún internamente. No, al Consejo Deliberante no ha llegado nada, no se ha tratado en nada. Había algunos proyectos que han pedido Estado con respecto de liberar algunos corredores, pero sigue todo igual. La gente que venía desde Lega Perón llega hasta el último barrio de la zona sur sin modificaciones. En algún momento nosotros hemos previsto o pedido o presentado proyectos de modificaciones de recorrido que puedan ser más funcionales, pero como te digo, en esta época que se podía hacer, se podría haber hecho un estudio más profundo. Por eso también pidió la emergencia económica, o era una de las razones por la que se pidió la emergencia económica. Una gran preocupación porque en la nueva emergencia económica no se habla de Transpuntano, que es algo que sí se había logrado en la emergencia anterior, donde se decía que se iba a continuar con Transpuntano hasta que se llamara licitación. No se llamó en todo el año tampoco. Y por ahí también es muy importante no compararlo con otras ciudades o con otras provincias, porque si no, porque en tal lugar sale 40, en el otro sale 60, no tiene nada que ver, es al servicio que se presta en nuestra ciudad de San Luis, que el 80% de los vecinos usuarios del servicio están en contra. Además, no ha cubierto en la época que solamente podían viajar los esenciales, siempre ha habido que Estado pidiendo y solicitándolo permanentemente al Ejecutivo que active y actúe. Los mismos choferes se han manifestado con muchos inconvenientes en el cobro de sus sueldos, en el pago de sus obras sociales, y la verdad que todo sigue igual, y la solución que encontramos es volver a meterle la mano al vecino. Entonces, bueno, en eso es la que queremos ver qué despacho va a emitir la Comisión de Transporte en el día de hoy, pero como decimos, 60% después de un año sin modificar ni siquiera un servicio, porque hasta el vecino quizás vería con buenos ojos si tuviera un recorrido cada 5 minutos, cada 10 minutos, algo más estable, más criterioso, pero la realidad es que es abusivo y sin ningún tipo de beneficio nuevo para los vecinos. También es cierto, Celeste, que... Relación... Sí, perdón. Perdón, Mario, sí. Dale, Vero. Vero, dile. Que también plantea el municipio que en este periodo ha logrado seguir prestando el servicio gracias a los aportes que le ha hecho, extraordinarios que le ha hecho el gobierno de la provincia, que si no, no podría estar funcionando Transpuntano. Bueno, en la ordenanza, o sea, en el pedido de ordenanza que emite, lo que solicita es poner en claro un pedido de Transpuntano de aumento de tarifa. Eso es lo que como motivo principal que nos pide el aumento, más que nada. Pero tampoco se habla de unidades nuevas, ni de ninguna situación de crisis, ni nada por el estilo. Sí es real y todos conocemos que ha venido un aporte provincial a solucionar en algún momento el tema del transporte. Pero como digo, este intendente tiene vinculación con el gobierno de la provincia, con el gobierno nacional, ha tenido un año sin uso del colectivo, o sea, la emergencia, y sacar el boleto gratuito no era necesario porque no hubo clases, tuvo un montón de cuestiones para poder resolver el tema del transporte, tuvo el tiempo que la mayoría de los intendentes no lo tienen, y aún así la solución que encuentra es un aumento del 60%, sin ningún tipo de explicaciones, solamente esto que digo de que Transpuntano ha pedido el aumento, y bueno, veremos en el estudio de costo también por qué lo hace, si ya tiene previsto algún tema de aporte provincial y demás, pero la realidad es que es muy escasa la información que nos ha llegado al resto de los concejales, quizás en la Comisión de Transporte haya un poco más, pero ha tomado esto legislativo en el día de ayer, una semana antes de que terminen las sesiones. Como digo, si bien conocimos que iba a venir en aumento en el presupuesto estaba, pero el proyecto ha entrado en el día de ayer, cuando lo podría haber tratado hace mucho también, ¿no? Y en relación al incremento en los taxis, ¿cómo ven? Bueno, con el incremento de los taxis venimos desfasados también, bueno, hay una ordenanza ahí que obliga a tratar un aumento de los taxis también, pero bueno, no había ingresado el pedido de los taxis. En febrero habían enviado una nota, recuerdo también de algunas asociaciones de taxis que no se evaluó,
y recién ahora ha entrado con un aumento del 25%. Justamente ayer en el medio de la sesión escuchamos unos bocinazos y era una asociación de taxis que pide un aumento del 40%. Entiendo que hoy se los va a recibir también en la Comisión de Transporte para poder dialogar, para ver también, porque no ha entrado por vía web, que es la que tenemos, el estudio de costos y por qué lo manifiesta. Sí, en la ordenanza habla de el incremento del combustible en un 100%, de los insumos y demás. Eso sí lo especifica la ordenanza, pero no está el estudio de costos de todo lo que tiene que enviar y como corresponde a un ejecutivo. Pero bueno, entiendo que también se está evaluando, pero si hay esta discrepancia de un 25 o de un 40%, va a llevar un poco más de tiempo de estudio y como digo, queda una sola sesión. No se ha hablado de prorrogar las sesiones todavía ni de que hubiera extraordinarias, así que bueno, entiendo que eso se va a seguir debatiendo. Tampoco está el estudio de costo de Transpuntano, ¿no? No, no está en lo que nos envían en el material. Hoy tenemos que ver cómo está el expediente físico, porque solamente generalmente todo esto llega por mail, ¿no? Llega todo el estudio de costo, todo el archivo completo. Ahora solamente ha llegado la ordenanza, hay que ver que está en la Comisión de Transporte, que lo tendrá la presidenta de la Comisión de Transporte, para ver si está en sí el estudio de costo tanto del aumento del colectivo como el del aumento del taxi, que no lo hemos recibido los concejales aún, el resto de los concejales. Muchísimas gracias por atendernos, Muchas gracias. Muy buenos días para ustedes. Hasta cualquier momento, Buen fin de semana. La concejal Celeste Aparicio del bloque San Luis Unido estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto, en Radio Universidad. Vamos a la pausa, por favor.